Hola, hola, mi hermano, muy buenos días a todos. Una vez más aquí en este su canal Un Instante Santo para continuar con las lecturas del curso de milagros en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo, en Cristo, con mi hermano Iquín. Adelante, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, noches. Gracias a Dios por este día más, por este instante santo más que nos permite aprender, sanar, compartir, integrarnos, unirnos, que eso es lo que nos... Unirnos ya, unirnos, vámonos. Vámonos. No le están echando ganitas. ¿Te acuerdas? Digo, por favor, échenle ganitas. Uno sí le está echando ganitas, ustedes no. Bueno, a lo mejor no nos quieren tomar en serio porque bromeamos, pero bueno, es que a veces es lo mejor que puedes hacer ya al final, ¿no? Digo, en lugar de estarte lamentando, en lugar de estar sufriendo, flagelándote, pensando que eso sería la expiación, pues dice el curso muchas veces, ¿no? O sea, cuando comprendas todo esto, no harás por menos que reírte, ¿no? Y pues de hecho, de repente, pues nosotros hasta bromeamos, ¿no? A lo mejor a veces nos pasamos un poquito de broma, dijéramos en México, de cábula, De... de carrilla, ¿no? Sí. Pero bueno, de eso se trata, de divertirse, al menos sabiendo que es un sueño y que lo podemos hacer dulce pese a las circunstancias. Sin embargo, pues ahora puedes estar viviendo la experiencia un poquito más desde la dicha. Gracias por el Espíritu Santo, ¿no? Pues entonces, Amén. hermano, vamos a finalizar, me parece que el capítulo 21, ya vamos a finalizarlo el día de hoy, probablemente, depende, avancemos al capítulo ya de una vez 22 y vamos a muy buen ritmo. Así que, pues A bueno, buen paso, ¿eh? a buen paso. De la mano de Cristo, del Espíritu Santo. Así que, pues bueno, Ahorita- vamos a empezar con la oración, mi hermano, si me permites, a menos que quieras a agregar ver, algo no, antes. adelante, al rato tengo algo ahí, pero mejor al rato tiene que salir a la lectura. Para Ok, sacar. va, que va, para sacar aquello. Muy bien. Exacto. Amado Padre, Espíritu Santo, Cristo, te entregamos esta lectura para que tú nos guíes y sanes nuestras mentes en la expiación y nos unas en Cristo con todos mis hermanos y podamos compartir esto a todos para seguir haciendo nuestra función en el plan de la salvación y que llegue a todas las mentes que lo requieran para que así podamos todos estar unidos en la filiación, en tus manos, en el completo perdón y solamente poder ver la santidad de mi hermano. Agradezco por una vez más estar aquí con ustedes, a estar con mi hermano Kikín, compartiendo tu palabra. Deseo que este sea un instante santo para nosotros a fin de compartirlo con todos nuestros hermanos de la filiación, a quienes amamos. Es imposible que se nos pueda conceder a nosotros sin ellos o a ellos sin nosotros, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elegimos, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre todos nosotros y mantenernos a todos en paz. Amén. Amén. Muchas gracias por esta oración y ahora vamos a ir compartiendo. ¿Ya se ve? Sí, ¿ah? Ya. Número 6. La razón en contraposición a la locura. La razón no puede ver pecados, pero puede ver errores y propicia su corrección. No le otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no le darás, de modo que no la darás y así no renunciarás a esa creencia.
pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o considerarte a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver a un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a este mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados, pero la razón te dice que esto tiene que ser un error. Pues si estáis unidos, ¿cómo ibas a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuvieran ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Nadie puede pensar por separado tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si ambos morasen en cuerpos. Poco podría ninguna mente pensar por separado a menos que el cuerpo fuera la mente, pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonarla si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de modo diferente. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que éste es real. La razón sería incapaz de eso. Y si defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. El cuerpo no te separa de tu hermano. Si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Si no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo y si nada se interpone, cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría, mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a algo que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de su Padre para siempre y sin ninguna esperanza de poder jamás retornar. Eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes, pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que sea, y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible, que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima? ¿Me supongo que ha de decir eso. En más estima que la verdad. La razón te diría que ese hecho es tu liberación.
Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separados, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte, y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo, y la razón te dice que te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo, en solo un instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirles su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que Él se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad, y esa es la carga que es terrible, no la verdad. En el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que lo, lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone en descubierto para que todo el mundo lo complete, perdón, lo contemple con júbilo. Tú eres el salvador de tu hermano, él es el tuyo, y a la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente, y lo que el amor planea es semejante a sí mismo en esto, al estar unido a ti. Él desea que aprendas lo que no puedes sino ser, y dado que eres uno con él, se te tiene que haber encomendado dar lo que él ha dado, y todavía sigue dando. Dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano, y reconoce con él lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo, y a medida que su gratitud llega hasta ti, que la bendejiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él. Y la razón te dice que sólo así puedes entender lo que tú no puedes sino ser. Tu Padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su Hijo ser aprisionado, salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo, y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que, encadenado, espera su propio perdón para poder liberarse. Pues bueno, interesante este asunto porque pues
la secuencia de lo que estábamos hablando, ¿no? La sesión pasada acerca de que hay todavía hay un pequeño ápice de razón en nuestra locura y que pues es obvio que cuando nosotros hablábamos la vez pasada, que cuando se lo entregamos en manos del Espíritu Santo, esa razón en efecto sirve para lo que fue eh, realizada, ¿no? Para que cumpla su verdadera función. ¿Cuál es? Pues bueno, alejarnos de la locura, ¿no? Ese es el verdadero propósito de la razón. Aunque también, bueno, ya hablamos acerca de que no confundir la razón con creerse más inteligente o creer que tiene la razón por sobre otro. Aquí obviamente maneja el concepto desde la razón, desde un concepto de cordura, en el sentido de que es el ápice que nos saca de nuestra locura, de nuestra demencia. Entonces te dice, ¿no? La razón, por ejemplo, dice, logra ver el pecado como una petición de ayuda y por tanto está abierto para recibir esa ayuda. Lo aplica en el concepto de dar y recibir. O sea, por eso te dice, ¿no? Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Cuando tú veas que un hermano está actuando de manera, por así decirlo, demente, pues me está mostrando mi propia demencia o mi propia locura. Entonces, cuando yo veo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La razón, en lugar de ver un pecado, en lugar de juzgar, ve una petición de ayuda y tanto la puede dar como la puede recibir, siempre y cuando sea siempre en manos del Espíritu Santo. Por qué te habla de tu hermano? Bueno, porque te dice que la razón misma siempre va a poder ver mentes unidas, el pecado todo lo contrario. Dice, la razón jamás podría pensar que los cuerpos es lo que une con tu hermano o lo que te une con tu hermano. Entonces, dice, por eso dice, cuando la razón ve a su hermano y se ve a sí mismo y no se puede ya percibir separado por el simple hecho de creer que sean cuerpos. Entonces, la razón te dice que como somos mentes unidas, entonces todo lo que hagamos nosotros para nuestra propia expiación contribuye para la sanación de nuestros hermanos también. Y esto de manera contraria, también la salvación de mi hermano contribuye a mi propia salvación. ¿Sí? También te dice, bueno, que dado que bajo esta primicia de que todas las mentes están unidas, no podemos ser atacados por separados ni podemos ser sanados por separados. Si yo estoy atacando a mí mismo. Y lo mismo, si yo percibo de mi hermano un ataque, estoy haciendo real el ataque en mi hermano y en mí. O sea, finalmente, como las mentes están unidas, yo puedo percibir entonces una de dos. El ataque emanado desde la idea de la locura, desde la demencia, o puedo ver una petición de ayuda donde yo puedo conceder, ¿sí?, el perdón a través del Espíritu Santo. Eh, También otra cosa muy interesante que me gustó mucho fue que, en efecto, pues la razón es ese ápice de cordura que te saca de la demencia y que te acerca, ¿sí? Te aleja de la demencia o de la locura y que te acerca a la verdad. Que es ahí donde finalmente todos moramos y es ahí donde se requiere que tengamos nosotros que apuntar la verdadera cordura. Y pues en resumen es eso lo que yo puedo aportar, mi hermano. Así que adelante, caminante. Gracias. Ya lo dijiste todo, pero gracias. Ya, Bueno, ya ese fue dijiste el todo el capítulo libro. 85. Pues sí, ¿no? Efectivamente, nada más es como un reforzamiento de precisamente del dar y recibir al final, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te dice, o sea, tarde o temprano, si tú bendices un hermano, aunque no, aunque por ejemplo en esta vida, lo voy a decir así como me llega, ¿no? O sea, en esta vida, aunque no lo veas, o sea, no es un regalo desperdiciado, en pocas palabras, se trata de decir, o sea, cada que tú bendices a un hermano, cada que tú ves esa súplica de amor y tratas de compartirle amor, cada vez que tú aceptas una extensión de amor hacia ti, o sea, todo eso es una suma para ti para, en vez de justamente todos los juicios que al final has emitido a lo largo del tiempo a tus hermanos, cambiar todos esos juicios al amor, a la paz, a la dicha o a esta parte del perdón, ¿no? Entonces, precisamente, ¿qué sucede aquí, no? O sea, nosotros nos vamos por la vida, e incluso qué bueno que, y sí salió el tema que quería compartir.
O sea, me ha llegado como mucho este caso como de, digo, ya gente que ya está más metida en el curso, que llegan como ese punto de desesperación de, no manches, o sea, ¿por qué estoy viendo esto, no? O sea, ¿por qué me está sucediendo esto? O sea, ¿por qué estoy viendo, no sé, a alguien que hable de muerte, alguien que hable de enfermedad? Y yo, es de cuenta, voy con mis amigos y precisamente empiezan a hablar de muerte, de enfermedad, de separación, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede ahí? Obviamente la gente se desespera porque precisamente, ¿qué es lo que nosotros llegamos a ver? Porque cuando empiezas a entrar precisamente en curso, lo primero que hace el curso es demostrarte a ti que tú no eres el sueño, ¿no? Que tú eres el soñador del sueño, que el mundo no te hizo a ti, que tú fabricaste al mundo. Entonces, cuando nosotros ya tomamos, por ejemplo, por ese papel de responsabilidad, en el sentido de empezar a entregar al Espíritu Santo, que esa es nuestra única, bueno, si lo vemos de responsabilidad, es aceptar la expiación para mí mismo. Pero bueno, entonces empezamos a tomar nuestro papel como creemos a veces que tenemos que tomarlo. Y ahí es donde viene ese dolor, ese sufrimiento, y lo digo por las personas que ya tienen tiempo trabajando en curso y que al final a veces vuelven a caer en la misma situación. Bueno, primero que todo, pues lo primero que todo tienen que comprender que si ya se lo dejaron al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ya sabe lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, precisamente muchas veces cuando vamos con personas y las empezamos a escuchar y decimos, o sea, como ya todo lo veo como si fuera una proyección a veces, lo veo de una forma tan literal, pero de una forma tan literal desde mi ego, que esa forma literal desde mi ego empieza a ver justamente todos los defectos que estoy escuchando en la plática y estoy viendo en mis hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo obviamente me voy a involucrar en ello. O sea, ¿por qué? Porque digo, no manches, todo eso lo tengo en mi mente. O sea, todavía creo en esta parte de la muerte, que todavía creo, o sea, sí, pero no es para eso. O sea, sí crees porque por algo lo estás escuchando, por algo lo estás viendo, pero en realidad justamente aquí ya no hay interpretación de yo sé por qué me está apareciendo, o sea, yo sé porque yo lo tengo dentro. No, o sea, tú no sabes por qué te está apareciendo. ¿Te está apareciendo porque lo tienes que entregar al Espíritu Santo? Sí, pero no porque realmente a lo mejor lo creas al 100%, te vaya a suceder, lo vayas a proyectar en el mundo, o sea, no es por eso, o sea, no es necesariamente por eso. Entonces, precisamente ese es el tema, o sea, ver el milagro en esa plática con mis hermanos, que a lo mejor están hablando de pura violencia, de pura cosa que yo ya no deseo escuchar, por ejemplo. Entonces, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me muestre esa súplica de amor o esa extensión de amor que a lo mejor tampoco estoy reconociendo, ¿no? Que no, que ya finalmente, y a mí ya me ha pasado, o sea, cuando digo en mi mente, a ver, yo ya no quiero ver o sea, si estoy escuchando muerte, si estoy escuchando enfermedad, yo ya no deseo escuchar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para no me tengo que parar, irme? No, tengo que, Espíritu Santo, muéstrame la verdad de lo que tengo que escuchar. Entonces, en la misma plática se empieza a transformar, se empieza a cambiar. Y entonces empiezas a ver la voz que habla de Dios, por Dios a través de tu hermano. Entonces te das cuenta realmente lo que tienes que sanar, realmente lo que tienes que compartir, ¿correcto? Entonces empiezas a dejar a un lado a lo mejor esas pláticas de enfermedad, sino más bien dices, están hablando de enfermedad, ¿ok? Pero mi mensaje se lo tengo que pedir al Espíritu Santo para que dentro de esas palabras pueda escuchar mi liberación de lo que realmente es de lo que realmente creo. Porque si lo hago de así de como llego y empiezo a juzgar, es mi ego el que lo está haciendo. Sin embargo, si me concentro y digo, a ver, estoy escuchando, sin embargo, Espíritu Santo, tú sé el que seas la voz que me habla a través de mi hermano para yo escuchar lo que yo tengo que aprender, lo que yo tengo que sanar. Entonces, real, es como si se pusiera un mute en lo que ya no tienes que escuchar y abriera ese oído, o bueno, en este caso sí, la escucha del Espíritu Santo y dices, ah, ok, eso es lo que tengo que aprender y sanar. ¿Vale? Pero muchas veces se frustran las personas porque precisamente se van
por lo que están escuchando en ese momento y dicen, ay, esto es lo que yo estoy viviendo. Ay, o sea, no están dejando que el Espíritu Santo les dé la respuesta, porque al final siguen interpretando. Si estás en sufrimiento, si estás en dolor, es porque estás siguiendo interpretando a través de tus sentidos, a través de tu pasado y a través de lo que tú crees que es real. Entonces, por ende, si estás interpretando a través de lo que tú crees real, pues ¿qué va a suceder? Pues vas a juzgar a tu hermano y por ende te vas a terminar juzgando a ti y por ende cuando regreses a tu casa vas a estar todo triste porque crees que tú sigues pensando en lo mismo que estás juzgando, ¿no? No, y además que fomentaste la locura, ¿no? O sea, que seguiste Claro, fomentando la locura con tu hermano. De hecho, prácticamente, pues, es la forma en la que nosotros podemos invertir en la forma del pensamiento y pedir la expiación. Lo que pasa es que acabas de mencionar algo interesante que es muy similar a todo lo que nos dice en psicoterapia, ¿no? Este, pues no, la psicoterapia dice todo el tiempo estás haciendo psicoterapia, ¿no? O sea, no requieres un consultorio, no requieres, llega un hermano, entre comillas, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? En psicoterapia llega alguien con un problema. Normalmente el psicoterapeuta, el psicólogo, lo que sea, caemos en la trampa de juzgar. Entonces decimos, no, pues sí, este cuate sí viene muy, muy mal, ¿no? Tiene muchos problemas, ya sea económicos, de pareja, de salud, de bla, bla, bla. Entonces, más bien, porque estás en una posición de etiqueta de psicoterapeuta, estás como juez en lugar de estar con el Espíritu Santo. Pero eso mismo se puede traspolar a las circunstancias de las que tú estás hablando. Imagínate, llegas con unos amigos y los amigos empiezan a hablar de la delincuencia del lugar. Tú dices, ahí es donde, como dices tú, ¿no? Tú puedes elegir recibir de ellos una corona de espinas y o decir, a esto me están dando un ramo de azucenas que es un milagro. Finalmente me están mostrando algo de lo que yo tengo que perdonar, ¿no? Y bien dice, si lo niegas, lo haces más real, porque hay un rechazo por juicio. Entonces, cuando tú dices, bueno, te lo entrego Espíritu Santo, muy probablemente tampoco no se trata de convencerlos de que cambien su pensamiento, como dices tú. Tiene que ser en tu interior, tiene que ser en la expiación, ¿no? Y bueno, si te preguntan, es porque tienes que ya están contestar. abiertos O sea, ya, exactamente. imagínate que yo, por ejemplo, llego contigo y te empiezo a hablar de unas calamidades. No, mira, que la delincuencia, bla, 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 bla. Muy probablemente tú en tu mente estás, Espíritu Santo, te entrego esto, tal. O sea, me estás escuchando y probablemente no vas a tomar ni partido ni nada. Tampoco no me vas a decir, ya, Alex, cambia de pensamiento, mira, que no sé qué. Ya estarías intentando hacer ajustes en mí. Sin Claro. embargo, si yo te digo, ¿o tú qué opinas, hermano? Ah, bueno, ahí Ah, sí ya te bueno. estoy pidiendo, ya te estoy pidiendo que me des, ¿sí? Una respuesta. Eso que exactamente. Entonces, es ahí donde tu mente, al mandarme tu pensamiento de amor, al comprender como dice el curso, ¿no? Saber identificar el miedo, subiste a identificar mi miedo, que era ¿qué? Una petición de ayuda, una petición de amor, ¿no? Entonces, cuando tú lograste entender eso y cuando yo te hice la pregunta, es casi, casi como te dijera, hermano, te estoy pidiendo ayuda, te estoy pidiendo amor, ayúdame, ¿no? O sea, Contéstame. contéstame con algo. Entonces, esa es la parte en la que se sanan las dos mentes. Ese es un ejemplo asombroso, el que acabas de poner. Gracias, hermano. Sí, gracias. Ah, tengo que compartir. Voy ahora. Así es. 7. La última pregunta que queda por contestar. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Y tú, o estás de su parte o contra Él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Saco. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente.
y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podrían ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarles su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos o incomunicados, y los que, temerosos de que el poder de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él, se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza y amargura y rencor contra él, a fin de que se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército deplorable. Cada uno de ellos es tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron ser una causa común. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérseles atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonio. El ejército de los impotentes es en verdad débil, no tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran, no, ¿Sí inmediato estás a bien? buscar otro, así Ah, es cierto. Y a medida que corre se pensando que vuelve contra sí mismo pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo, que siempre elude su ataque asesino convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. el odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que cree en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo ha hecho sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no se puede encontrar, sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiera ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser el mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Deseo un mundo en el que en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí. Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Y deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Ah, qué preguntas. Tal vez
ya hayas contestado las tres primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás, mas la razón te aseguraría que todas son la misma pregunta. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última con respecto a la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes topar. En esto parece residir pues la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar. Pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que la respuesta se encuentra en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Mm, no te oyes, hermano. Sorry. Esta es la única elección que tienes, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar y volverte atrás y luego volverlas a tomar, pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedan perfectamente contestadas. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas?
¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no, pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no al no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. Las vacilaciones. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo y de lo que no es nada constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar. Ninguno, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efecto sobre él. A ver, háblame por favor del ejército de los impotentes. Se pasa de lanza. Pues bueno, está hablando de nosotros. ¡Ah! Claro. ¿De qué más? Sí, o sea, bueno, lo voy a poner con mis palabras, ¿no? O sea, ¿por qué nos dice el ejército de los impotentes? Porque precisamente como fabricamos un mundo nosotros y luego creímos que somos el sueño, lo que hablamos hace rato, pues ahora yo creo que soy impotente ante el mundo, ante el poderío del mundo. O sea, por eso el ejército de los impotentes es realmente lamentable. O sea, no conocen el poder que ellos tienen y que al final le temen porque lo rechazaron. O sea, al final el mismo poder que ellos tienen, le temen porque lo rechazaron, pero como le temen, lo tienen que atacar, lo tienen que juzgar, lo tienen que, negar, ¿no? O sea, ¿por qué? Y esto está hablando literalmente de Dios, porque el poder viene de Dios. Entonces, si tú te sientes impotente, si te sientes sin poder, pues ¿a quién vas a atacar? Primero que todo, a tus hermanos que ves aquí en el mundo junto contigo, Cualquier pero transeúnte más que en pues ande por ahí. cualquier trascendente que ande por ahí. Exactamente. Y por eso son todas las guerras, por eso es toda esta parte de la violencia, porque precisamente nos sentimos impotentes. Ahora, y te lo explica bien, ¿eh? O sea, te dice, ahora, si tú sintieras la fuerza, el poder, ¿por qué tendrías que atacar? O sea, ya no tendría necesidad de atacar porque te darías cuenta que tu hermano también tiene el mismo poder que tú. O sea, ¿por qué? Porque ya lo reconociste en ti. Ahora te dice, ¿no? El ejército de los impotentes envidian el poder, sin embargo, ellos fueron los que lo despreciaron y ellos fueron los que, pues, lo regalaron, en pocas palabras, ¿no? Diría el curso, lo perdieron. Sin embargo, perder no quiere decir que no lo puedan encontrar, ¿no? Este, ¿Y qué nos habla? Que nos hagamos unas preguntas, ¿no? Que te dice que si quieres ver un mundo donde no se pueda pecar, que si quieres ver un mundo donde ya no seas impotente, que si quieres ver un mundo donde ya no te gobierne, que no te gobierna a ti, sino yo tú gobernar el mundo, dice, bueno, esas preguntas son las fáciles, ¿no? Porque a veces pues dices, bueno, sí, pues ya no quiero pecar, sin embargo, a veces peco, a veces no peco. Por eso te habla como que andas de transeúnte en esas preguntas, ¿no? Después dice, bueno, a veces me siento impotente, a veces no, a veces cuando recuerdo que soy el soñador del sueño, se me olvida que soy un poco impotente, ¿no? O sea, que me siento un poco impotente todavía. Y un mundo que me gobierna a mí, bueno, a veces lo quiero gobernar y a veces me la quiero llevar, ¿no? Sí, pero la última pregunta, ¿qué es la verdad? De todo aquello que negaste la verdad, ¿quieres realmente la verdad? Es la pregunta, no, o sea, ¿quieres realmente la verdad?
aceptas realmente la verdad. O sea, ¿por qué? Porque aceptar la verdad justamente es lo que te dice, ¿no? O sea, ya no, aceptando la verdad, ya no hay medias tintas de que soy impotente a veces, no soy impotente a veces, a veces, quiero pecar y a veces no tanto, no. Aceptar la verdad, porque te dice justamente, en el mundo que tú vives, la felicidad que tú vives es temporal y siempre está, y tú crees que esa es la felicidad, que al final viene siendo los placeres, ¿no? O sea, más que felicidad son placeres. Entonces o los placeres por tus deseos, ¿no? Porque te dice, la verdadera felicidad viene del abandono de todo deseo. Y esa verdad va a venir, perdón, y eso va a venir cuando aceptes la verdad, porque la verdad es constante. La felicidad, la dicha, la paz es constante. Sin embargo, en tu mundo, la felicidad la has considerado, en este caso, a través de los deseos, a través de satisfacer ciertos deseos. Entonces, precisamente, ¿qué sucede? Pues obviamente en ese momento me sentiré feliz, será una hora, media hora, un día, 2 días, pero pues va pasando los días y ya al quinto día ya no sentiste la misma felicidad que sentiste hace 5 días o el primer día, por ejemplo. Un ejemplo bien claro es así de felicidad, digo, a felicidad terrenal, banal, felicidad banal, es cuando alguien se compra un coche nuevo, ¿no? O sea, dices, puta, ¿no? O sea, chingón, me subo al coche y ya, pero conforme van pasando los días, las semanas, el coche o sea, digo, sí lo usas todo, pero ya no hay como esa emoción o esa felicidad de subirte al coche, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al final es una ilusión, es ilusorio. Y la ilusión obviamente termina en el polvo para desilusionarte. ¿Por qué? Porque nada en este mundo es eterno. Todo va a terminar en polvo, tarde o temprano. Entonces, justamente, como te dice, para que realmente quieras, si quieres realmente la felicidad, tienes que abandonar todo deseo. Así es. Pues fíjate que, bueno, ya mencionaste la parte más importante, la estructuraste bien. A mí lo único que me llama mucho la atención es que, en efecto, ¿no? Cuando te dice, o sea, son 4 preguntas, ¿no? Dice, pero la última que te queda por contestar, que es la verdad, lo que la diferencia es del tiempo, ¿no? O sea, de las primeras tres, o sea, donde tú pues deseas un mundo en el que tú gobiernas y no el mundo te gobierna a ti, o en un mundo donde tú eres todopoderoso y no te sientes impotente, o en el mundo en donde no tienes enemigos y no puedes pecar, por lo tanto, ¿no? Dice, esas primeras 3 preguntas vacilas, como ya lo dijiste, ¿no? De repente caes en la tentación, pero no es por otra cosa más que porque todavía ahí nosotros somos muy, como repito, estamos muy temerosos de la verdad. Estamos muy temerosos de la verdad debido a que todavía estamos protegiendo todos nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque cuando ya entonces tú vas por la 4 pregunta y tú dices, sí, quiero ver aquello que negué precisamente porque es la verdad, o sea, ir por la verdad, por ejemplo, el caso del carro, ¿no? O sea, voy a comprar un carro, pero no es un fin, es un medio para la verdad. O sea, entonces cuando tú dices ya todo es la verdad, entonces incluso ya no puedes vacilar, ya no puedes entonces estar utilizando principios mágicos para resolver las primeras 3 preguntas que comúnmente las resolverías, ¿no? O sea, desde sentirte que tú gobiernas a través de idolatría o de ilusiones, ¿no? O de sentirte poderoso mediante ilusiones como el carro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sentir que no tienes enemigos porque no pecas desde a lo mejor un concepto religioso moralista. Es que hay todavía las otras 3, en efecto, estás todavía en el mundo, en el sueño, queriéndolo, Vacilando, dirías tú. exacto, vacilando, simplemente queriendo transformar el sueño o el mundo en un sueño feliz. Y ya, o sea, sí, ya lo que tú quieres simplemente es como un remedio mágico en el que pues estés un poquito mejor. Por eso es que vacilas. Por eso es que entonces ahí todavía vas a estar en esas 3 preguntas en un lapso del tiempo. En cambio, cuando tú dices, no, yo ya deseo ver la verdad, entonces, ¿qué significa? Que ya no hay otra cosa más que Dios. O sea, primero es Dios. O sea, todo lo que hagas, primero está Dios, su voluntad, ver la verdad, aceptar el amor, aceptar la expiación, o sea, ya todo, todo, todo. Vaya, a mí esta última pregunta, o sea, por eso dice todo lo que implica, todo lo que implica.
pues implica entregar toda tu vida a Dios. O sea, no Aparte, es, aparte para que lo cerrar ahí nada más, justamente, y lo que dijiste ahorita, o sea, esa última pregunta contesta las tres sin que las tengas que contestar por ti mismo. exacto. Sí, exacto, ya es esa, es el cual. Tú contestas la cuarta pregunta, las otras en automático se contestan solas. ¿Por qué? Porque las otras tres, si tú estás dentro de las primeras tres, estás en un sueño feliz, pero todavía con una pata en el infierno. Pero ya cuando tú contestas la cuarta pregunta, entonces estás diciendo, me quiero pasar a la, a esta parte ¿Verdad? del cielo, ¿no? Completamente los dos pies me quiero posicionar. Por eso las otras se dan por añadidura y una vez que contestas la cuarta. Me acuerdo que cuando yo leía esta parte y lo escuchaba, yo dije, ay, tengo que volverlo a leer y volverlo a leer porque la verdad es que sí implica un compromiso de decir mi vida a Dios y no hay Pues más, tan sin solo, vacilaciones. pues, pues tan solo te acuerdas que lo estábamos escuchando y lo escuchamos y ya de repente dijimos, ¿dónde está? Nada más está hablando, pero de la cuarta pregunta y dije, y hasta se nos borró la cuarta pregunta, ¿te acuerdas? Sí, bien cañón, que decíamos, oye, escuchamos todo este capítulo y no, cuál era la cuarta pregunta? O sea, Sí, tanto estábamos negando la verdad que hasta se nos borró del la cassette pregunta. la pregunta, fíjate nomás, ¿eh? Y así es con todo, hermano. Qué locura. Pues vamos a El ejército, seguirle. un ejército realmente lamentable. ¿No? Qué interesante nos dice el curso, cómo nos habla. Muy bien, pues vamos. No me acuerdo quién terminó. Yo empecé, entonces yo terminé, ¿no? Sí. No, ¿o sí? Ah, sí. Es 12 más uno, ¿no? El párrafo. Número 8. El cambio interno. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos para los cuerpos? Sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido y así muere por razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, a la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó porque la felicidad es la verdad y por lo tanto no puede sino ser constante. Lo que acababas de decir. Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. Sin embargo, si pudieras examinar cómo sería, la desearías aunque no la entendieses. En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan inquebrantable como lo es el amor de Dios por su creación. Al estar tan segura de su visión como su creador, lo está de lo que él sabe. La felicidad contempla todo y ve que todo es uno. No ve lo efímero, pues desea que todo sea como ella misma y así lo ve. Nada tiene el poder de alterar su constancia porque su propio deseo no puede ser conmovido. Les llega a aquellos que comprenden que la última pregunta es necesaria para que las demás queden contestadas, del mismo modo en que la paz no puede sino llegarles a quienes eligen curar y no juzgar. La razón te dirá que no puedes pedir felicidad de una manera inconsistente, pues si lo que deseas se te concede y la felicidad es constante, entonces no necesitas pedirla más que una sola vez para gozar de ella eternamente. Y si siendo lo que es no gozas de ella siempre, es que no la pediste, pues nadie deja de pedir lo que desea a lo que cree que tiene la capacidad de concedérselo. Tal vez esté equivocado con respecto a lo que pide, dónde lo pide y a qué se lo pide. No obstante, pedirá porque desear algo es una solicitud, una petición hecha por alguien a quien Dios mismo nunca dejaría de responder. Dios ya le ha dado todo lo que él realmente quiere, mas aquello de lo que no está seguro, Dios no se lo puede dar, pues mientras siga estando inseguro,
es que no lo desea realmente. Y la dación de Dios no podría ser completa a menos que se reciba. ¿Le completas la voluntad de Dios y que eres su felicidad? Tú, cuya voluntad es tan poderosa como la suya y cuyo poder no puedes perder ni en tus ilusiones, piensa detenidamente por qué razón no has decidido todavía cómo vas a contestar la última pregunta. Tu respuesta a las otras te ha ayudado a estar parcialmente cuerdo. Es la última, no obstante, la que realmente pregunta si estás dispuesto a estar completamente cuerdo. ¿Qué es el instante santo sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado? He aquí el gran llamamiento a la razón, a la conciencia de lo que siempre está ahí, a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada y lo que pide es concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar, pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Ya acabó. Pero parece que pues te adelantaste a esta explicación hace rato. Es que lo que pasa es que, pues bueno, ¿cómo te das cuenta cómo el Ya parece que curso, no? te Ya te vas, te lleva, explicas y lo que viene adelante te lo explica de una manera obviamente más magistral, más pero profunda. Sí, sí, sí. sí, sí, claro. Y bueno, lo primero, pues que aquí ya te está hablando acerca de un cambio interno, ¿no? Lo más importante es que te dice ya es como el resumen de ahora sí que de todo el capítulo. Y pues este cambio interno pues habla acerca de que, bueno, que pues ya no aceptemos la locura, que ya expulsemos o alejemos la locura dada la razón, ¿no? Y que obviamente pues también este último de este sección, la penúltima que te habla acerca de la última pregunta que queda por contestar, pues es como el, 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 la cúspide de la explicación de precisamente cómo utilizar la razón y por qué es que nuestra dicha, nuestra felicidad y nuestra paz, de repente, que nosotros la confundimos demasiado con otros sentires, por así decirlo, son intermitentes, a veces sí, a veces no, pues es precisamente porque las estamos ondeando en las primeras tres preguntas y estamos ahí vacilando constantemente. En cambio te dice, a ver, dice, la felicidad, la dicha y la paz son estados constantes. ¿Por qué? Porque provienen de la verdad. Entonces, cuando tú eliges a la verdad ante todo, o sea, eliges la cuarta pregunta, contestas las cuartas preguntas de manera honesta, entonces, obviamente, no va a haber otra cosa más que un camino que te lleve a ese lugar. Dice, sin embargo, bueno, todavía pues en esa vacilación de repente dice, ¿por qué? De repente, si la felicidad es algo constante, si es algo permanente, bastaría con una sola vez que la pidieras para que se te concediera. En cambio, si no estás recibiendo la felicidad que deseas todavía, es porque todavía la cuarta pregunta que queda por contestar no la has contestado honestamente, es porque no has aceptado la verdad al 100. Entonces dice, y si por alguna razón entonces tú crees que estás pidiendo felicidad o paz o dicha y no la estás recibiendo, pues dice, fíjate cómo lo pides, dónde lo pides y a qué se lo pides, ¿no? Que es el ejemplo que tú pusiste, ¿no? Si yo creo que, por ejemplo, un auto, una casa, me va a dar la felicidad, la dicha, la paz o cualquier cosa mundana que yo ponga como un fin, pues es ahí donde primero tengo que pedir, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿A dónde lo estoy pidiendo y a qué se lo estoy pidiendo? Entonces, si yo le estoy pidiendo a un auto la felicidad, la dicha y la paz, ¿dónde se lo estoy pidiendo? Porque eso es algo material, algo del tiempo. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Pura desilusión. ¿Por qué? Porque la ilusión y la desilusión son la misma moneda, nada más que con diferente cara. Pero es lo mismo. Hay que recordar que lo único contrario a la desilusión es la realidad. Entonces, cualquier cosa que yo ponga como fin o como
fin de mi, o como mi objetivo de felicidad, dicha y paz, una ilusión, lo único que me voy a llevar es desilusión, eso que ni qué. Entonces, pues aquí por eso te dice, ese cambio interno, pues es para que tú hagas este análisis y saber a qué le pides la felicidad, la paz y la dicha, y solamente la vas a poder encontrar en la verdad. Entonces, adelante, mi hermano. Sí, pues es prácticamente esa parte, ¿no? Y que también te dice, bueno, esta parte que dice, cuando lo pidas, pide que tengas dicha constante, o sea, en tu mente es ya, o sea, que le digas, ya no deseo que sea inconsistente mi dicha, mi paz, o sea, que en tu mente tú también empieces a abrirte a que la dicha es constante, o sea, que no tiene intermitentes. Dice, quizá en este momento no lo comprendas porque precisamente hay veces que estás triste, feliz, con huevas, con ganas, sin ganas, o sea, tienes tantos sentimientos en tu ilusión, te metiste tantos adjetivos en tu ilusión que estás confundido, pero sin embargo, si le pides al Espíritu Santo que te muestre esa dicha constante, vas a comprenderla, ¿no? Entonces yo creo que sería, digo, ya obviamente ya lo dijiste esa parte, y ya como usted ya lo habíamos platicado en el anterior, pues es eso, ¿no? O sea, aceptar esa dicha constante, obviamente a través del Espíritu Santo, obviamente a través de la verdad que es Dios, y precisamente lo que decía Alex, ¿no? O sea, mientras nuestra mente vaya en objetivo de la verdad, lo único que vamos a poder recibir es verdades. O sea, en este caso, milagros. Por eso es el curso de milagros, ¿no? O sea, si vamos en pos de la verdad, en pos de Dios, lo único que vamos a recibir milagros, a menos que otra vez queramos intervenir. Y precisamente ahorita me cayó ese 20 de querer intervenir en el sentido de, como hoy me siento triste, hoy sí necesito hacer algo yo, o no, no sé, depende de tu estado de ánimo. Pero cuando tú empiezas a decir, no, a ver, la dicha es constante y esa no viene de mí, no proviene de mí, proviene de Dios. Entonces, ¿a quién le tengo que pedir que me siga guiando a esa dicha constante? A la verdad, a Dios. Entonces, eso es lo que realmente nos está tratando de compartir. O sea, mientras tu mente vaya hacia Dios, mientras tu mente vaya hacia la verdad, todo lo demás se va a dar por añadidura. Sin embargo, tú crees que si tú le dices a Dios que te lleve a la verdad, vas a perder a lo mejor tus ilusiones, ¿no? Y eso es lo que la verdad la gente le cuesta trabajo. O sea, porque cree que dejarle las cosas a Dios es que Dios diga, no, como yo no creo en el coche, Dios te lo va a quitar y no, no, o sea, no va por ahí. Al contrario, o sea, a lo mejor te va a abrir la mente para que quites justamente todos esos deseos y tú mismo digas, ya no necesito el coche, pero no porque te lo quite Dios, ¿sí me explico? Sino porque haces una conciencia en ti que dices, oye, sí es cierto, pues si me puedo ir hasta en bici, ¿para qué estoy gastando en un coche? Es un decir, es un ejemplo. No quiere decir que sea para todos, pero es un ejemplo nada más. Entonces, lo que tenemos que tener claro que dejarle todo en manos de Dios va a ser en dicha. O sea, nuestra vida va a ser en dicha. ¿Por qué? Porque estamos en pos de la verdad y la verdad es eterna, infinita e inmutable. Y es el amor. Así es, tal cual. Pues, hermano, pues si quieres, no sé si ahí le paramos para que empecemos el Para siguiente empezar el capítulo con 22. ajá, exactamente. Y, y paramos aquí para que ya cerremos este capítulo que estuvo muy, muy profundo. No, la lectura de hoy Sí, 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 ya lo habíamos advertido. Bueno, fíjate que cuando ya empecemos con manual, entonces ya va a ser así como más fluido para los que nos están siguiendo en el texto, que ha sido como lo sí, más, es como la parte más abstracta y ya con lo demás ya más, va a ser mucho más fluido. así Ujú. es. ¿Algo más que agregar, Excelente. mi hermanito, Kikín, Todo bien, todo, hermano todo, maestro? Todo bien, todo chido. maestros. Gracias, hermano. Pues entonces, pues yo creo que aquí vamos a pararles a todos. Gracias a Dios, primeramente, gracias a ti, hermano, gracias a todo el público, gracias, bendita filiación, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Gracias a Dios. Amén.